Hemos convenido en esta mesa un mecanismo de diálogo y para provocar una segunda ronda de comentarios quisiera enumerar algunas de las preocupaciones fundamentales que han estado en la reflexión a propósito de esta ley. Ya decía el doctor Alessio el tema de la constitucionalidad, porque si uno revisa el objeto de la ley, uno entiende que la ley tiene como propósito reglamentar derechos constitucionales, regular de manera indirecta derechos procesales de las víctimas y, por el otro lado, ordenar un conjunto de facultades de los distintos niveles y ámbitos de gobierno, lo cual correspondería a una ley general y para eso, como ha dicho el doctor Alessio, se requiere una reforma constitucional. Pero hay otros elementos que puedan ser objeto de análisis en esta mesa. Por ejemplo, el mecanismo de reconocimiento de víctimas. Me parece que ese mecanismo está muy lejos de ayudar a las víctimas. Dice la ley que quien se considere víctima primero tiene que ir a un registro nacional, luego tiene que ir a un sistema nacional de víctimas y luego tiene que ir a sacar una carnet de identificación como víctimas. No dice a quién, ni qué derechos, ni qué servicios implica esa carnet. Entonces vamos a dejar a la víctima en una especie de viacrucis, encontrando una ventanilla para que se le reconozca el carácter de víctima y en consecuencia tenga acceso a los beneficios y a los derechos que establece la ley. Un primer tema de preocupación. El fondo. Dice la ley que el fondo es un mecanismo de reparación del daño de las víctimas y tiene dos supuestos, el supuesto de ser víctima de un delito y el supuesto de ser víctima de una violación de derechos humanos. En estricto sentido, la señora Florence Cassés ha sido reconocida por una autoridad constitucional, la Corte, como que se le han violado sus derechos humanos. A menos que tenga yo una lectura incorrecta del planteamiento de la ley, ella podría ir al fondo y pedir una indemnización porque se le han violado sus derechos procesales y un órgano, la Corte, ha resuelto y se ha pronunciado formalmente reconociendo la violación de derechos humanos. Eso también queremos como ámbito, como objeto de esta ley. La posibilidad de que alguien que se le robe su coche pueda replicar si no tiene seguro ante este fondo para que podamos pagar, le paguen el Estado el vehículo que le fue robado. En una lectura de la ley parece que todo esto queda comprendido. Otro tema. La reforma constitucional de 2008 parte de una premisa, que buena parte de la impunidad de nuestro país y el desapego de la sociedad frente a las instituciones que procuran y administran justicia tiene que ver con la impunidad. Y la impunidad está asociada directamente a la saturación de las instituciones que se encargan de procurar y administrar justicia. Y precisamente por eso toma una posición el Poder Revisor Constitucional, el Poder Revisor de la Constitución, y plantea mecanismos de justicia alternativa, mecanismos alternativos de solución de conflictos. En una lectura que yo hago me parece que hay dos camisas de fuerza que introduce esta ley a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por un lado, dice la ley que las víctimas tienen derecho a que los autores de los delitos sean enjuiciados. En consecuencia, ¿qué pasaría con las soluciones no jurisdiccionales de solución de conflictos? Pero luego dice otra cosa la ley que me parece todavía un poco más complicado de explicar. Dice la ley, hay una presunción legal en la ley, que si hay mecanismo alternativo de solución de conflictos, hay una presunción de que la autoridad indujo a la víctima a optar por el mecanismo alternativo de solución de conflictos. Entonces, el avance que planteaba la reforma constitucional queda ahora, digamos, restringido por una ley que protege a una de las partes en el proceso penal. Planteo otro dilema. Todos sabemos que en nuestro sistema constitucional está prohibido aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de una persona, pero también dice nuestra Constitución que sí se puede en beneficio. Si esta ley establece derechos y acceso a ciertos bienes a quien es considerada víctima de un delito, ¿qué va a pasar con las víctimas de delitos o de violación de derechos humanos antes de la entrada en vigor de la ley? En estricto sentido tendrían derecho a la aplicación retroactiva en beneficio. La ley no dice nada sobre eso. No tiene un mecanismo de implementación que distinga a partir de qué momento o a qué personas consideradas como víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos van a quedar comprendidas en la ley. El 9 de febrero va a haber una fila a los mecanismos que establece la ley pidiendo la aplicación retroactiva de los bienes, los derechos y las reglas que están establecidas en esta ley. Se denuncian aproximadamente 2 millones de delitos al año, si no mal recuerdo.
La ley establece por delito el supuesto de reparación o de compensación de aproximadamente hasta 1 millón de pesos. Ahí hay 2.000 millones de pesos, nada más en los que se denuncian formalmente. Ese fondo, con esa consideración de la víctima, con esta, digamos, obscuridad en la consideración de las víctimas, que hoy ya lo son antes de la entrada en vigor de la ley, pues como decía el doctor Carlos Elizondo, plantean un problema financiero serio que no está resuelto ni en la ley ni en la discusión política. 900.000 millones, perdón, 900.000 millones. 900.000 millones, es correcto. Es casi el PIB. Casi el PIB. 70%. Es correcto. Qué bueno que vienen los que saben. Yo soy abogado, así que no me ven. Bueno, son algunas consideraciones para provocar una segunda ronda de comentarios. Doctor Alessio, si quieres, por favor, intervenir. Gracias. Sí, yo no hice referencia a la parte presupuestal. A mí me parece que es absolutamente inoperante, y por más dinero que hubiera no puede operar la ley como está. Prueba de la falta de sensatez de la ley publicada, y menciono prueba de la sensatez, de la razonabilidad de la iniciativa del presidente Calderón, es que cuenta con la autorización de la autoridad hacendaria, que se llama autorización de impacto presupuestal. Es una ley sensata, la autoridad hacendaria dice así sí puede operar la ley, así sí puede entrar subsidiariamente a resolver el problema de las víctimas, así sí puede entrar subsidiariamente a resolver el problema de violación a derechos humanos. Y ciertamente el fondo del problema es el fondo al que se refiere el doctor Carlos Elizondo. Con toda razón, los presidentes de los tribunales de justicia de todas las entidades federativas reclaman autonomía económica, autonomía financiera. Es verdaderamente una pena para quienes somos estudiosos del derecho ver la forma en la que se administra justicia en todos los órdenes locales. La pobreza con la que los jueces y los secretarios de los juzgados comunes administran justicia local. Y estamos hablando, para hablar de esta materia, del 90% de los delitos que se cometen en el país. Doctor Elizondo, por favor.